Hoy iniciamos un ciclo de 4 temas, titulado este ciclo 4 enemigos de la unidad, porque es necesaria la unidad de la iglesia para que estemos bien fuertes. También es bien necesaria la unidad de la familia para que también estemos muy fuertes y no seamos abatidos por los problemas de afuera. Ahora, los enemigos de la unidad no lo vamos a ver en elementos externos, sino en conductas de nuestra alma. No vamos a hablar 4 enemigos de la unidad: el desempleo, la enfermedad, la ira de la gente, la delincuencia. No, porque las cosas pueden estar afuera, pero si nosotros tenemos las actitudes correctas, no vamos a tener enemigos de nuestra familia, de nuestra iglesia, que puedan prevalecer. Y vamos a iniciar con el miedo. El miedo nos puede dividir y vamos a iniciar con Proverbios 29, versículo 25. Porque hay cosas afuera que nos pueden asustar y si esas cosas nos asustan, entonces nos dividen. El problema no es el cuco, sino que le hagamos caso a él. Dice Proverbios 29, 25. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. No es el que no tiene enemigos el que será exaltado, es el que no tiene miedo, es el que confía en Dios. ¿Y cuándo confío en Dios? Cuando hay situaciones que me tienen que llevar a confiar en Él. Aquí este versículo nos habla de situaciones que nos ponen a nosotros a temer y nos amarran, nos atan. Así que no es la amenaza la que nos divide, es el miedo que nos produce la amenaza. Esto es bien interesante para que no seamos víctimas de nuestros sentimientos más que de los peligros de afuera. Porque el Señor, cuando nos ve confiados, entonces nos exalta. Él exalta a los que confían en Él en medio de los peligros. En Mateo 24 se nos advierte de cómo los peligros nos producen miedo y cómo estos miedos atentan contra las familias, atentan contra los hermanos en Cristo también. Mateo 24, versículos 9 al 10 nos dicen lo siguiente. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Vendrán peligros de afuera, sí. Esto habla de los últimos tiempos, los que están cada día más cerca. Y entonces habrá tribulación y con la tribulación viene la equivocación de aquellos que os matarán y que nos aborrecerán a nosotros. Pero, ¿qué pasa con aquellas personas que se dejan llevar por el miedo? Tropezarán. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Para que esto no ocurra, y esto es una advertencia no solamente de la iglesia hacia el exterior, sino de la iglesia a lo interior, tenemos que vencer el miedo. Al final de cuentas, ¿qué ocurre si nos morimos? Nos vamos al cielo, a la eternidad, luego reinaremos aquí con el Señor. O sea, es como tenerle miedo a entrar al cine. ¿Qué pasa si entras al cine? Vas a ver una película, no está malo. ¿Qué pasa si comes? No vas a tener hambre. ¿Qué pasa si recibes una buena noticia? Te vas a alegrar. Pues esta es la mejor noticia que podemos conocer, que vamos a ir a la eternidad con el Señor. Entonces, ¿cuál es el miedo? Y tenemos que convencernos por medio de la palabra, creerle a Dios, que Él es cierto, es veraz en todo lo que dice, que nada miente. Todo lo demás pasa, todo lo demás es imperfecto, todo lo demás puede ser vencido. La salvación no. Porque ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está tu aguijón? En Cristo todo eso fue derrotado. Vamos a Números 13 y vemos cómo tenemos que vencer el miedo para estar unidos, para que no haya divisiones. En Números 13, versículo 1 al 2, dice lo siguiente. Y Jehová habló a Moisés diciendo, envía a tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Así que se fueron estos espías. ¿Y qué ocurrió? Versículos 32 y 33. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Pero en Números 14 vemos 2 hombres diferentes. Números 14, del 6 al 7, vamos a ver lo siguiente. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Del 8 en adelante.
Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Pero eso produjo alegría, ¿no? En el versículo 10 dice, entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Miren cómo el miedo les hacía olvidar que Dios estaba con ellos. Aquí vemos entonces cómo el miedo nos puede llevar a la división, pero tenemos que sostenernos. Versículos 36, 37, números 14. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra, murieron de plaga delante de Jehová. Miren cómo Dios es muy severo, es justo, bondadoso, pero muy severo con los que siembran el pánico. Porque para sembrar el miedo, el pánico, para hacer que la gente fallezca, ellos negaron lo que Dios les había dicho, que fueran a ver esa tierra, porque el Señor les había llevado a una tierra para que allí ellos poseyeran el asiento de su nación. O sea, ellos dudaron de Dios e hicieron que otros dudaran. Esto puede ocurrir en las familias, en los matrimonios, por ejemplo. Cuando el Señor los unió para hacer una sola carne y las dudas, los miedos lo hacen separarse. En las familias también. Separados por el miedo, y en las iglesias también, cuando venga la prueba, muchos se van a separar. Pero cuidado, porque en el lago de fuego serán echados los cobardes, los incrédulos, junto con una serie de pecadores terribles. Así está en Apocalipsis 21. Los cobardes encabezando la lista. Los que dividen son miedosos, son incrédulos, y el Señor los aborrece. Pero como esto no es el propósito, hoy venimos a quitarnos esos miedos. Vamos a orar a partir de este momento porque vendrán tiempos difíciles. La iglesia se está exponiendo a grandes peligros y aquí están llegando las instancias para que nuestra palabra sea aborrecible y sea también ilegal a través de la ideología de género, a través del matrimonio homosexual y demás. Y otras locuras que se están haciendo para que nuestra palabra, la palabra de Dios en nuestros labios sea ilegal. Y como no pueden llevar a Dios a la cárcel, van a querer encarcelar o castigar a quienes creen en Él. Vamos a orar. Señor, gracias por esta advertencia. Sí, llegará el momento en que nos entregarán a tribulación, nos harán daño, pero nosotros estaremos firmes porque ante la tribulación tenemos dos caminos. La muerte aquí para eternidad o ser de aquellos cobardes que serán echados al lago de fuego. Porque muchos serán enlazados, atrapados, amarrados por el miedo, pero el que confía en Jehová será exaltado. Señor, gracias por esta advertencia y que nosotros no seamos como la mayoría, porque en este caso los espías, la gran mayoría, dudó de ti. Que nosotros seamos el remanente, porque siempre el remanente son pocos, pero son pocos que ven la salvación y no son aquellos que al final mueren de plaga delante de ti, Señor, y de tu mano. Señor, gracias por esta palabra con la que tú nos adviertes y nos dices, Señor, que debemos estar seguros, porque estar seguros es glorificarte a ti. Porque estar seguros, es decir, estamos seguros porque tenemos un Padre que tiene cuidado de nosotros. Gracias, Señor, por este tema, porque tú quieres formar una iglesia valiente, ejemplar, una iglesia maravillosa, que no le teme al mundo, porque sabemos que solo debemos tener temor de ti y porque debemos tener cuidado de nosotros, echando toda nuestra ansiedad sobre ti. Gracias por esta palabra en nombre de Jesús. Amén.